amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar una vez más aquí con ustedes en nuestra enseñanza virtual del día miércoles. Quiero hacerle unos comentarios antes de iniciar. Justo son las 8 en punto. ¿Qué comentario le quiero decir? Que, amado hermano, Dios está bendiciéndonos en este final de año. Dios nos está bendiciendo de múltiples formas que tenemos que percatarnos y tenemos que recibirlas. Dios, a través de su misericordia, quiere que como iglesia estemos pendientes de lo que ha de venir y que también estemos recibiendo las bendiciones que Él tiene para nosotros. Ciertamente ha sido un año muy difícil, ha sido un año en el cual mucha gente ha tenido pérdidas. Aún creo que en la iglesia ha habido hermanos que han padecido esas pérdidas y que tenemos nosotros que considerar, mi amado hermano, por qué es de que Dios nos ha permitido vivir hasta este momento. Mucha gente ha fallecido a través de esta pandemia, pero también de muchas otras enfermedades, también de muchas otras situaciones, y que tendríamos que preguntarnos por qué el Señor nos ha permitido seguir viviendo. Y sobre todo, ¿verdad?, ahí aprender a ver con nuestros ojos físicos y espirituales todo lo que Él nos ha bendecido durante este año. Habrá gente que diga, es que no me bendeció el Señor. Si le ha otorgado la vida, si le ha permitido vivir, ¿verdad?, hasta este momento, Dios tiene muchas bendiciones para ti y que te ha dado durante todo este año. Así es que, amado hermano, siéntase dichoso, siéntase bendecido hasta el día de hoy. Y si usted conoce a alguien que tal vez no esté de esa manera o se siente que no está de esa manera, pues llevémosle la palabra que tiene buenos tiempos siempre el Señor para nosotros. Aún aunque parezca grande calamidad todo esto, para nosotros que creemos en Él, que amamos y esperamos su venida, para nosotros siempre va a haber bendición. Así es que quiero hoy enseñar algo que desde la semana pasada quería empezar a enseñar, pero por cuestión de que el domingo íbamos a ver algo acerca de esto, quería que todos lo recibiéramos con grande avidez, con grande ánimo, lo que recibimos el día domingo, y que creo que Dios nos bendijo de mucha manera. Así es que quiero que me acompañe, por favor, usted en esta noche al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Acompáñeme ahí, por favor, a ese libro que escribió el rey Salomón, y que escribió, ¿verdad?, con un fin, que era que se obtuviese sabiduría. Así es que en Proverbios capítulo 14, versículo 12, yo lo tengo en la versión Reina Valera 60 aquí, pero quiero enfatizar en algunas cosillas que tiene este versículo. Dice aquí: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo voy a volver a repetir: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a hacer palabra de oración y recibamos en esta noche la enseñanza Malos Caminos. Espíritu de Dios, te ruego que tú seas con nosotros en esta noche. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir con presteza y ánimo esta tu palabra. Señor, sabemos que hay muchos malos caminos y te ruego que nos ayudes a observar, a poder ver si estamos en esos caminos, no con el fin de molestar a alguien o con el fin de entristecer a alguien, sino que venga, Señor, un arrepentimiento genuino en nosotros y ver si estamos en un mal camino, para que cambiemos de dirección y busquemos el verdadero camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Te suplico, Señor, que tú lleves tu palabra a todo rincón. Es tuya, a ti te pertenece. Que a través, Señor, de lo que estamos haciendo de manera física y también virtual, que mucha gente pueda escuchar tu palabra para reconciliación contigo, para bendición y para salvación eterna. Te lo ruego, mi Señor, mi Dios. Sé que oyes estas palabras por cuanto tú quieres que sigamos predicando tu palabra. Te ruego, mi Señor, que a cada casa, a cada hogar que pueda ver esto, ya sea en este momento o en el futuro, tú lo bendigas de grande manera, por cuanto está prestando su oído a la palabra profética más segura. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Le voy a mostrar el mismo versículo, pero en la versión Biblia de Dios para Todos, y dice así: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Ya como que cambia un poquito el panorama entre uno y otro. Dice, hay caminos que a uno, como que entonces se nota que la gente como ser humano pensamos que muchas veces estamos haciendo lo correcto, pero sin embargo a la visión del Señor no es correcta, y esa es la que vale. El día domingo vimos un versículo que me estoy recordando que decía que Dios preguntaba al pueblo de Israel, entonces yo soy el que estoy mal, ¿no será que ustedes son los que están equivocados? Yo les preguntaba en ese momento al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel decía, no, los caminos del Señor no están correctos. Y mucha gente lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Mucha gente, aún dentro de los que han empezado el camino de seguir a Cristo. Mucha gente, amado hermano, cree que la Biblia es exagerada, cree que hay muchas cosas que son prohibitivas para nosotros o que en la iglesia prohibimos. Y no es que nosotros prohibamos, nosotros, amado hermano, no tenemos esa autoridad para prohibir. La autoridad máxima es Dios y dejó una constitución magna que está en su palabra, y que eso nos enseña qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que nosotros, amado hermano, sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros en ningún momento prohibimos, nosotros como iglesia, ¿verdad? Yo como predicador en ningún momento le digo a alguien, es que eso está incorrecto. No, lo que hacemos es predicar, enseñar, y conforme va avanzando, la misma persona, ¿verdad?, movida por el Espíritu Santo, va haciendo cambiar su manera de pensar, no porque yo se la traslade o no porque yo se la imponga, sino porque el Espíritu Santo nos dice la misma Biblia que Él nos redarguye para justicia, pecado y juicio. Entonces, Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros, y tenemos que ver, amado hermano, si el camino que estamos caminando es correcto. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que piensa que por ir al templo ya es suficiente. Y entonces como que dice, hay camino que le parece derecho. Y entonces alguien puede decir, pero está yendo al templo, está buscando a Dios. Está correcto. Pero ahorita le voy a mostrar cosas que no siempre son correctas. Siempre cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene sus matices, tiene sus grisáceos. No es que todo sea blanco ni todo sea negro. Y tenemos que nosotros pedirle al Señor sabiduría para evitar los malos caminos. Porque si nosotros estamos de continuo en los malos caminos, entonces llevan a muerte. Una muerte que primeramente es espiritual, posteriormente es física. Y eso lo vemos en la Biblia y lo vemos al día de hoy. Entonces, quiero aquí mostrarle esto porque dice, hay caminos que a uno le parecen correctos. Entonces, cuando ya viene esa percepción de la propia persona, cuando ya viene un pensamiento que, espero en Dios que podamos seguir hablando de esto, en cuanto a los pensamientos, pero quiero hablar de los caminos. Hay un camino de malos pensamientos, hay camino de muerte, hay camino de injusticia, hay camino de pereza, hay camino de idolatría, hay muchos caminos que son malos. Pero cuando hablamos, amado hermano, de que parecen correctos, entonces hay gente que piensa, y es bueno pensar, pero cuando piensa por sí mismo, cuando su alma, su corazón piensa, y entonces ahí ya es un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la mente de nosotros, el corazón de la humanidad es malo y engañoso desde su juventud. ¿Por qué desde la juventud? Porque a partir, amado hermano, de la juventud, como nosotros la vemos, que sería a lo mejor alguien de 20, 20 y tantos años, bíblicamente juventud me está hablando de una persona a partir de los 13 o 14 años. Y que ahí lo que está sucediendo es, se detona la maldad que hay dentro de cada uno de nosotros. Se nace y no se nace pecando, se nace con maldad. ¿Por qué? Porque la maldad se hereda de generación en generación.
Y entonces, cuando nace, no está pecando, porque el pecado es esa maldad accionada. Entonces, se va creciendo, pero llega el momento que es más o menos 13, 14 años, va a depender mucho de la madurez del niño o la niña, madurez en cuanto a percepción de si está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo, y también de la percepción de su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad, todos somos inteligentes, todos somos pensantes, pero no todos tenemos la misma capacidad. Por lo tanto, a los 13 o 14 años, ahí se detona esa maldad. Y lo que lleva a consecuencia es que a partir de ese momento se entiende que como que se destapó esa maldad, ya se tenía, pero se accionó. Y entonces por eso dice, el corazón del humano, el corazón de la humanidad, el corazón de la persona es mala y engañoso desde su juventud. Entonces cuando ya dice, le parecen, entonces como que ya ahí su alma, su corazón está decidiendo por voluntad propia, no porque lo haya visto en la ley del Señor, sino porque les parece. Entonces como que está ahí pensando, y al momento de pensar se va a ir por su corazón, que es malo y engañoso. No le estoy diciendo que una persona va a ser tremendamente mala, no, sino que cada uno de nosotros tenemos una maldad. Maldad puede ser alguien, ¿verdad? Groserías. Otra maldad puede ser robo. Otra maldad puede ser molestar a alguien, bullear a alguien. Otra maldad, ¿verdad? Sería la pereza. Otra maldad sería el idolatría. Otra maldad sería, no sé, no honrar a los padres. De forma que hay muchas maldades. Y entonces eso va a ir como que agregando a la receta que la persona vea, parece un camino correcto. Entonces sí es tremendo esto, porque la humanidad, muchos libros, muchas películas dicen, tú sigue tu corazón, pero el corazón del humano es malo y engañoso. Por lo tanto, entonces hay caminos que parecen correctos. ¿A quién? Al hombre, a la persona. Y entonces me encuentro, amado hermano, que en Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice lo mismo. Se lo voy a mostrar. Proverbios 14, 12, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a muerte. Capítulo 16, versículo 25, dice absolutamente lo mismo. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a muerte. Entonces, eso tendría que traer un poquito nuestra atención, porque siempre que el Señor pone 2 o 3 veces un mensaje, eso quiere decir que pongamos atención especial a eso que está hablando. Entonces, tendríamos que nosotros poner mucha atención a estos versículos y decir, ¿por qué el Señor lo repitió? ¿Por qué el Señor? Y yo sé que lo escribió Salomón, pero recuérdese que fue inspirado por el Señor. El Señor inspiró al rey Salomón para que escribiera los 31 libros de Proverbios. Pero entonces no es coincidencia que en el capítulo 14 y en el capítulo 16 escribiera exactamente lo mismo. Cuando nos vamos a diferentes versiones está igual, pero llega a cambiar una palabra por la otra en el orden. Pero es exactamente lo mismo. Entonces tendríamos que observar por qué el Señor nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino de muerte. Y hay muchos caminos, amado hermano, que llevan a muerte. Muchísimos. No podríamos hacer un conteo. Hay tantísimos caminos que llevan a muerte. Y esto, hermano, lamentablemente muchos podríamos estar caminando allí. O muchos pudimos haber caminado ahí, del verbo pasado. Pero la idea del Señor es que cambiemos de seguir transitando en esos malos caminos y pasarnos a los caminos que llevan a vida, al camino que es Cristo. Entonces, por lo tanto, mire, quiero mostrarle el mismo Proverbios, pero capítulo 30, versículo 12, y esto hace como que está explicando lo que en el capítulo 14 y en el capítulo 16 está diciendo. Mire, hay generación limpia en su propia opinión, si bien
no se ha limpiado de su inmundicia. Pero quiero mostrárselo en otra versión para que haya un poquito de entendimiento mayor. Hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado. Ya nos explico un poquito más, porque dice, hay generación limpia en su propia opinión, entonces está pensando. Pero vuelvo a repetir, el corazón del hombre es malo y engañoso. Entonces, mire, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, entonces cuando dice aquí, están llenos de pecado. Y mire, esto es básico que tendríamos nosotros como cristianos, tendríamos que saberlo. Como discípulos de Cristo tendríamos que saberlo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que cuando nosotros nos acercamos a alguien diciéndole, ¿verdad?, que Cristo es la respuesta, la gente, la mayoría de la gente dice, yo estoy bien. Y entonces, hermano, se cumple esta palabra, porque hay quienes se creen perfectos. Bueno, a lo mejor habrá gente que no. Yo sé que hay gente que sí. Pero el gran cúmulo no se cree perfecto, pero sí se cree limpio. Porque aquí está en la Reina Valera dice generación limpia. Entonces, la mayoría de la gente se cree limpia. Los que no nos creemos limpios es porque leemos en la palabra, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace cambiar de todo eso. Y aun aunque ya hayamos pasado ese bache de maldad, sabemos que todavía faltan muchas cosas por vencer. Pero la mayoría de la gente se cree limpio. Y entonces, hermano, esto es un problema, porque dijimos, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Entonces, hay caminos, ¿verdad?, que le pondríamos aquí, que parece que están limpios, pero en realidad están sucios, están mugrosos, espiritualmente hablando, no porque no se dé un baño, no porque no se bañe diario o cada tercer día, no, está hablando en sentido espiritual, que no se limpia de su inmundicia. La inmundicia son multitud de cosas, pero una de ellas es el pecado. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí, quiero abrir un paréntesis para explicar nuevamente, y se lo quiero volver a explicar, si a lo mejor ya lo había escuchado de parte mía, no lo tome como, qué aburrición, sino tómelo como una enseñanza que me vuelve, ¿verdad?, a repetir para que no se olvide, uno, y número dos, para que amplíe mi información o mi panorama. Entonces, el pecado, aquí quiero ser muy enfático, el pecado no son los 7 pecados capitales, eso lo enseñó la Iglesia Católica. El pecado va más allá de eso. Cuando nosotros buscamos en el griego qué es pecado, viene de la palabra griega hamartia o hamartía, que quiere decir errar en el blanco. Entonces está hablando de una equivocación, está hablando de un errar, de una equivocación, ¿verdad?, que está haciendo que no haya atinado en el blanco, que no haya atinado en la diana, ¿verdad? Cuando se habla de tiro al arco, se habla de que se tiene que tirar en el mero circulito, pero cuando se hierre, se equivoca, entonces eso, ¿verdad?, como si fuera eso es sinónimo de pecado, no dar en el blanco. Entonces, cuando hablamos de no dar en el blanco, de esa palabra hamartia, entonces tenemos que aprender qué es lo que se está fallando para dar en el blanco, qué es el blanco. Por lo tanto, tendremos que regresarnos a la ley. Y en la ley mosaica, en la ley que Dios le dio al profeta Moisés, al dirigente Moisés, Dios le da una serie de mandatos, pero uno de ellos, por lo cual es de que Dios les da la ley, le dice, sed santos, tienen que ser santos como yo soy santo. Eso es lo que dijo el Señor, y lo dijo varias veces en la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir eso de santo? Santo es apartado del mal. Pero vamos a hacerlo ahí pelota. Pero entonces, dijimos que pecado es errar en el blanco. ¿Pero qué es el blanco? ¿A qué le tengo que tirar? ¿A qué le tengo que acertar? A ser santo. Y alguien puede decir, pero es que santos solamente algunos que canonizaron. No, a ver. Para empezar, ellos no son santos. La palabra santo significa apartado del mal, consagrado para un fin. ¿Qué fin? Ser limpio, ser puro,
ser delante de Dios agradable. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, tenemos que entender que santo es apartado del mal. Y Dios nos ha mandado como iglesia a ser santos. Dice la palabra de nuestro Dios que Él nos purifica para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces lo que Dios quiere es que la iglesia, su amada, los discípulos, los seguidores de Cristo, seamos santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado del mal. Por lo tanto, entonces tendríamos que estudiar qué es lo malo. Y entonces para ello está la ley. Y el apóstol Pablo explica diciendo que la ley nos enseña qué es correcto y qué es incorrecto. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que estudiar, tenemos que investigar, tenemos que leer la palabra para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque a partir de allí, si yo estoy haciendo algo malo o no estoy haciendo algo bueno, eso se traduce como pecado. Por lo tanto, aquel que peca, entonces está errando en el blanco, no está siendo santo, no está siendo consagrado para el Señor. Y eso se traduce, ¿verdad?, como pecado, como inmundicia. Y ese camino que se está llevando de pecado, de inmundicia, es un camino que lleva a muerte. Entonces, mire, pongo un poquito de atención aquí para que pueda yo avanzar. Entonces, una persona que habla groserías está pecando, no está siendo santo delante de Dios. Ahora, habrá alguien que diga, es que yo no digo groserías. Bueno, pero se junta con gente grosera. Mire, hay un dicho aquí mexicano, ¿va?, que dice que el que anda con lobos aullar se enseña, pero la Biblia me dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, si uno escucha gente grosera, en algún momento va a decir groserías, y eso está pecando. Por lo tanto, entonces, amado hermano, es una persona que no está limpia delante de Dios. Por poner un ejemplo solamente de malas palabras, podríamos poner un sinfín. Otro ejemplo rápidamente, ¿verdad?, sería no buscar al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque en el Nuevo Testamento nos dice, no te dejes de congregar. Congregar es ir a donde están todos tus hermanos congregándose, buscando la palabra, alabando al Señor. Y dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces aquellos que no se congregan, amado hermano, están pecando. ¿Por qué están pecando? Porque la ley me dice que se tenía que reunir, amado hermano, por lo menos en el templo, en la sinagoga, se tenía que reunir por lo menos, estoy diciendo, una vez a la semana. Entonces, aquel que no se reúne está pecando. Y si está pecando, entonces está en un camino, ¿de qué? De pecado, de inmundicia. Está tremendo esto que le estoy diciendo. Porque cada cosa que no estemos haciendo bien delante del Señor, eso mancha nuestras vestiduras. En vez de ser limpio, nos estamos ensuciando. Entonces dice, hay generación limpia en su propia opinión. Y alguien puede decir, yo no le hago mal a nadie. Pues si no es cosa de que si le hagamos mal o no, sino la cosa es si estamos obedeciendo al Señor o no. Eso es lo que nos debería interesar, no decir, soy trabajador, cumplido, llego a mi casa, no me meto con nadie. No, eso no es suficiente. Eso, discúlpeme, pero todo el mundo lo debería de hacer y eso no es gran mérito. Porque hoy para la gente es un mérito ser trabajador, trabajadora, responsable en su casa, amar a su familia, y eso creen que es un mérito. No, eso no es ningún mérito. Eso no lo podemos pensar que es un mérito. Eso es una obligación y eso tiene que ser. Eso es algo que debe de ser sí o sí. Entonces cuando la gente, es que yo no le hago mal a nadie, yo la verdad soy bien trabajador, estoy construyendo mi casa, estoy haciendo esto, ya como que se cree un poco limpio. No, al contrario, tendríamos que saber qué es lo que hace ensuciarnos.
ensuciarnos, entonces hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas, tanto cosas que tenemos que hacer y si no las hacemos nos ensuciamos, como cosas que no debemos de hacer y que si las hacemos nos ensuciamos. Ejemplo, si yo le envidio el coche, casa, hijos a una persona, mujer o esposo, lo que sea, como que yo quisiera tener algo así, yo quisiera tener esos hijos, yo quisiera tener ese coche que tiene fulano, yo quisiera tener esa esposa que tiene fulana, o así, eso es un pecado. Y la Biblia dice, no codiciéis. Entonces cuando alguien codicia, está pecando. Y entonces está en camino de pecado y de inmundicia. Pero habrá alguien, ¿verdad?, que diga, yo no le hago mal a nadie, es más, ni codicio nada, ni nada. Ah, bueno, pero ¿qué tal en honrando a tus padres? No honras a tus padres. Entonces es algo positivo que se debería de hacer. Pero si no lo hace, entonces se le cuenta como pecado. Eso está tremendo, hermano. Y es que tenía que hablar de esto y espero que podamos seguir en esto que son los malos caminos. Porque quiero mostrarle ya un poquito, quiero avanzar un poco más. Híjole, todavía, mire, tengo que explicar un poco más acerca de esto para que quede bien claro. Romanos 6:18. Sí, bueno, vamos aquí a Romanos 6:18, mire, para seguir en esta misma idea de que hay cosas que nos ensucian. Y eso traducido es camino de pecado, camino de inmundicia. Y entonces sí deberíamos de poner atención. Deberíamos de poner atención. Porque otra de las cosas, ¿verdad?, es ser fiel. Ser fiel, la gente nada más piensa que es ser fiel con el cónyuge. Pero hay muchas cosas que tenemos que ser fieles. Ser fieles con los pagos, ser fieles con esto, ser fieles con el empleo, ser fieles en el trabajo, ser fieles en lo que nos toca, en las obligaciones que nosotros mismos adquirimos. Entonces, el ser fiel, hermano, son cosas que debemos de hacer, pero si no se cuenta como pecado, entonces está tremendo esto. Porque, y no es de que yo sea exagerado, mire, la ley mosaica tiene 365 mandamientos o preceptos. 365, son 613 mandamientos, de los cuales 365 son positivos y los restantes son negativos. Por lo tanto, entonces, no son 7 pecados capitales y la gente nada más está diciendo, es que ya no soy comelón gula, entonces ya no tengo pecado. Es que ahí, ¿verdad?, no dice de la borrachera, entonces me puedo echar mis alcoholes. Déjeme decirle que no es así. No es tan sencillo. Y no es tan sencillo. ¿Por qué razón? Porque hay multitud de maldades. Entonces, cuando alguien tiene maldad, no se puede resistir a su propia maldad. Entonces, miren, Romanos 6:18 dice aquí, ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos del bien. El ser esclavo aquí no tiene esa misma idea de una persona que está encadenada, sino esclavo del bien es alguien que por su propia voluntad quiso hacer el bien. Entonces dice, ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos del bien. Versículo 21. Les salté alguno, usted lo puede terminar de leer más al ratito. Dice, ¿y qué sacan con esto? Solo cosas de las que ahora se sienten vergüenza y los llevan a muerte. ¿Qué cosas? Todo eso que es pecado. Porque dice, fueron liberados del pecado. Ya, extraordinario. El Señor nos ha librado del pecado pasado. Porque la Biblia dice que si llegamos a Él, nos arrepentimos y recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, como Señor, como Dios, como nuestro todo, no va a haber nadie más que no sea Él. Entonces Él viene y borra nuestros pecados, todos los pecados pasados. Y la Biblia dice que nos entrega vestiduras limpias y nuevas. Entonces, como que borrón y cuenta nueva. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, diciéndole a los romanos, dice, ustedes fueron liberados del pecado. Y en el versículo 21 dice, ¿y qué sacaron con eso? ¿Con qué? Con andar pecando. Dice, solo cosas de las que ahora sienten vergüenza. Entonces, cuando la gente no ha buscado del Señor, los pecados piensan que es una proeza. Le voy a poner por qué. Porque hay gente que presume, ¿verdad? Hay gente que presume, es que cuando yo era borracho, ¿verdad? O es que soy borracho. Y cuando me tomo todo un cartón de cerveza, no, debería estar avergonzado. No, es que yo la verdad no soy
bien galán y bien mujeriego, debería de estar avergonzado. Entonces, mire hermano, el pecado cuando recibimos a Cristo da vergüenza, pero antes no da vergüenza, hasta la gente lo presume. Dice, no, es que la verdad, yo me fui en un peregrinaje en bicicleta, caminando y lo que sea, y lo hacen como proeza, pero cuando venimos a Cristo da vergüenza, porque es un pecado. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes fueron liberados del pecado. ¿Qué se sacaron con esto? Solamente vergüenza, y eso los llevaba a la muerte. ¿Qué lleva a la muerte? Los pecados. Entonces sí deberíamos de nosotros de estudiar, amado hermano, todos estos pecados. No con el fin de decir, oh, soy un terrible pecador, y la verdad lo somos. Pero no es con el fin de ponernos ahí tristes y llorar y, ay, pobre de mí. No, no, no. Es con la firme idea de abandonar el pecado. Porque si no abandonamos el pecado, entonces seguimos en vergüenza y se lleva a camino de muerte. Entonces sí tendremos que estar ahí con mucha atención, qué clase de pecado estamos haciendo, porque conforme a ese camino de pecados, es camino a muerte. Y la gente, amado hermano, sigue muchas veces en lo mismo, se le predica y se le enseña y se le dice, es que ese camino no es, pero se enfatiza. Mire, ya que a lo mejor el día de mañana, cuando unos estén en la presencia de Dios y otros en el infierno, pues ya no va a haber vuelta atrás. Pero van a decir, oh sí, tenían razón los hermanos, tenían razón en la Biblia, dice esto, porque entendemos en la parábola de Lázaro y el rico, que cuando Lázaro, ¿verdad?, está ahí en el seno de Abraham y el rico está en el infierno, en la llama, vemos que el rico reconoce a Abraham y le dice, Padre Abraham, manda a que Lázaro, con solamente una gotita de agua, toque mi lengua. Entonces, ¿cómo iba a reconocer a Abraham? Antes no había fotografías, no había selfies. Entonces, miren, pensemos, eso tiene 2000 años, más o menos la parábola de Lázaro y el rico. Entonces, de ahí a Abraham, que estamos hablando de unos, me parece que unos 3000 años. Entonces, ¿cómo sabía que era Abraham? ¿Cómo sabía que era el patriarca Abraham que estaba ahí junto con Lázaro? Entonces, cuando se pasamos de este mundo terrenal al mundo espiritual y ya se mande, dependiendo a dónde va a ir, si al seno de Abraham o paraíso, o a la Jerusalén celestial, o al infierno, a la llama, entonces ahí como que viene una dimensión diferente de conocimiento, que se conoce muchas cosas, entre ellas la verdad. Porque el rico le dice, oye, permite por favor que vaya con mi parentela y que vayan y que les digan que aquí está la llama, está difícil. Y Abraham dijo, no, eso ya no puedes hacer. Ya aquí se terminó tu tiempo, que escuchen allá a los profetas y a los predicadores y que escuchen. Si no escuchan, pues estarán igual que tú. Entonces vemos, amado hermano, que ahí ya no se puede hacer nada. Lamentablemente, mucha gente sigue pensando que si no recibe a Cristo está en el cielo. Pero eso es una mentira blasfema de un tamaño enorme. Mucha gente, es que ya se le veló, y entonces como se le veló y se oró por él, ya está en el cielo. Sí, como no, a lo mejor bien tomador, mujeriego, grosero y todo, y está en el cielo. Oiga, me disculpe, pero eso es ilógico. El cielo es para persona que es buena delante de Dios, no para... No, o sea, tenemos que nosotros, amado hermano, recibir la verdad que es la palabra del Señor y vivir conforme Él nos manda, para que abandonemos toda clase de pecado y no estemos en vergüenza y no estemos en un camino que lleva a muerte. Entonces, mire, avanzando un poquito más en esta enseñanza de esta noche, Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice aquí, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malos, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchan por los derechos de las viudas. Entonces, mire, mucha gente a lo mejor quiere hacer cosas buenas y es algo que es de aplaudirse.
Habrá gente que dice, es que yo le doy comida a fulano, venga, extraordinario, es algo bueno. Alguien va a decir, es que yo regalo ropa, ¿verdad? Y hago labor altruista. ¡Qué bueno! Es algo que todos debemos de hacer. Pero mire, en la visión de Dios no se empieza por ahí. En la visión de Dios es lávense y queden limpios. ¿De qué? Pues de ese camino, ¿verdad? Porque dice aquí, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. ¿Qué es lo que hace alguien malvado? El pecado, la maldad. Entonces tenemos que estar observando. No quisiera seguir dando explicaciones de los diferentes pecados que hay, porque hay unos pecados, hermano, que se piensa que más bien ni siquiera, yo que he dado clase acerca de eso y que muchas veces, ¿verdad? En los salones, es que esto es un pecado, esto es otro, y la gente, hermano, se queda boca abierta. ¿Por qué? Porque pensaban que eso no era un pecado. Y es algo tremendo saber qué cosas son pecado y qué cosas no son pecado. De veras que hay cosas que parecen normales, pero no lo es. Hay cosas, hermano, que parecen como si fuera algo bueno, pero no lo es. ¿Cómo le podré decir? Por decir, hablando de lo mismo, de cuando alguien habla cosas malas, y generalmente piensan, es que yo no maldigo a nadie. La palabra maldecir viene de la raíz maldecir. Entonces es decir algo que es algo malo. Ejemplo, vamos a pensar que yo le dijera, ¿verdad?, a una persona, es que eres un tonto. Eso es una maldición, porque se le está diciendo algo malo a alguien. La gente piensa que, sí, no pasa absolutamente nada. ¿Cuántos padres le han dicho, eres un tonto, eres un torpe, eres un esto, eres un lo otro, eres una... Eso son maldiciones. Y la Biblia nos enseña y dice, con esa misma lengua que maldices a tu prójimo, ¿quieres bendecir a Dios? Pues eso no se puede. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces habrá gente que le hace promesas a Dios y van y se presentan y te prometo que si me ayudas a hacer esto, mira, yo te voy a amar más. Pero maltrata a su... La Biblia es muy clara y dice, maltratas al que es a imagen y semejanza de Dios, pues al prójimo, a la propia familia, a los de afuera. Eres un hijo de ti. No. Y eso se ve como si fuera algo normal, pero la Biblia lo toma como algo terrible. Y para la gente es algo normal. Decirle tonto a su hijo, decirle torpe, decirle, no sé. Y eso es algo que es reprobado por el Señor. Y eso así, algo ligero, hermano. Pero otra de las cosas que el Señor aborrece terriblemente, y es la fornicación. Y hoy por hoy la gente se le hace así como si fuera, qué risa, el decir, es que me junté, pero como no funciona, entonces me fui con otro o con otra. Eso está terrible delante del Señor. Y creo que entre más pasa el tiempo, cuando se revisa lo que dice el INEGI acerca de los casamientos, en primera van a la baja, pero no van a la baja los nacimientos. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque si no se está casando la gente, la gente no se está casando, ¿verdad? Y entonces no está haciendo su matrimonio en el orden del Señor, en el orden de Dios, pero hay nacimientos, entonces quiere decir que toda esa gente está fornicando. Fornicando es tener relación íntima cuando no se está casado. Entonces, viendo esa situación, es un pecado terrible y que hoy la gente lo ve como si nada. Es más, llegan a decir, es mi esposo o mi esposa. No, la Biblia dice, y Jesucristo le dijo a la mujer, ¿verdad?, samaritana, y le dijo, oye, ¿y tu esposo? No, a ver, él le dijo, 6 maridos has tenido. O sea, aquí sí que con eso se casó. Dice, pero el que tienes ahorita no es tu marido. Entonces, la gente cuando se junta, ¿verdad?,
hombre y mujercita y todo, y se van y viven y empiezan su aventura felices, ¿verdad? Según contentos, pero no se casaron, no son esposos, no son cónyuges. Y eso es algo terrible. Y entonces la gente va, hoy en día lo ve como si, sí, qué fácil, no pasa nada. Si no funciona, cada quien por su lado. Entonces son caminos que llevan a muerte. Pero vuelvo a repetir, entre más pasa el tiempo, las personas han dejado de ver el pecado como algo malo, sino como algo bueno. Han dejado de ver los caminos rectos del Señor como algo malo y dicen, no, es que son muy aleluya, son esto, son el otro. Bueno, que nos cuenten entonces todo lo que les viene de problemas después. Porque a cada pecado viene un castigo. Aunque la gente diga, es que Dios no castiga. No, Dios no castiga. Y aún si castiga a los hijos, porque dice que a los que toma por hijos los castiga y los azota porque los ama. Pero la ley de Dios no se cumple, y si no se cumple, entonces lo que sucede es que va a haber una consecuencia. Y entonces cuando la gente tiene las consecuencias hasta el cuello, entonces ¿qué sucede? Empiezan a llorar, a chillar, y entonces andan búsqueda a ver quién le puede ayudar. Y el que siempre ayuda es Dios. Pero las consecuencias están hasta el tope. Porque una de las consecuencias de decir maldades, de hablar maldades, una de las cosas es que después la gente recibe maldiciones. Es más, en el mismo momento, así lo dice la Biblia. Entonces la gente recibe maldiciones y entonces después ni prosperan, andan mal, andan tristes, andan decaídos, su economía toda torcida, andan con problemas conyugales, con problemas en la familia, no pueden, al rato hasta se quieren suicidar y todo, porque así son una bola de nieve sumamente gigante. Entonces, amado hermano, tenemos que abandonar toda clase de caminos de pecado. Toda clase. Si alguien, es que la verdad no sé qué pecado, venga y aprenda y indaguemos juntamente qué cosas para el Señor son pecado. Porque cada pecado tiene su consecuencia. Unos más fuertes, unos menor, pero todos tienen su consecuencia. Todos. Hoy, en este día, ahí usted lo puede revisar, siempre, ¿verdad?, se está mandando diario, ¿verdad?, textos bíblicos. Y lo que el Señor puso en mi corazón, que se estuvieran poniendo textos bíblicos, de toda clase de textos bíblicos, no solamente cosas que a la gente le gusta leer o escuchar. Porque la idea que se hizo para poner los textos bíblicos no es tener likes, no es, ay, sí, qué bonito y lo comparto. No. Es que la gente sepa que la palabra de Dios tiene cosas de recomendación para nuestra vida, para que nos vaya mejor. También tiene cosas de historia que son algo hermosísimo, cosas que debemos de hacer, cosas que no le agradan al Señor, y que vaya habiendo ahí múltiples, como que el conocimiento bíblico vaya adelante, porque la gente como que le tiene ahí como que miedo a la Biblia, y no. Entonces hoy, ¿verdad?, se puso un texto que dice que Dios aborrece, ¿verdad?, al que está haciendo malos tratos económicos. En la Reina Valera 60, ese versículo dice que Dios aborrece las balanzas injustas. ¿Qué es eso? Pensemos, ¿verdad?, que yo tengo un negocio y entonces tengo que dar 1 kilo de frijoles. Y entonces, en vez de que le dé 1 kilo de frijoles, le muevo a la báscula y en vez de darle 1000 gramos, le voy a dar 900 gramos. Y alguien puede decir, es que si no le hago así, mi ganancia es menos. ¡Ojo, terrible! Porque entonces lo que sucede es que me estoy robando 100 gramos. Pero la Biblia es clara con la consecuencia diciendo que voy a tener que pagar 4 o 5 tantos eso robado. Entonces, traducido es, si yo robé 100 gramos, ¿verdad?, entonces voy a tener, como que las balanzas espirituales hacen a que yo ahora soy deudor de 400 o 500 gramos. Entonces llega al final de la semana y dicen, oh, sí, gané bien, pero se les va como agua. ¿Por qué? Porque es un deudor. ¿Por qué? Porque robó. Entonces cada hermano
cada pecado tiene su consecuencia. Y la gente tiene más miedo no sé, qué sé yo, a que morir solo o tendrá miedo a que le pase un accidente, pero hay cosas peores. Y una de esas es ir al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, mire, lávense y queden limpios. Hermanos, es una recomendación que el Señor nos da. Y no lo digo como alguien que, oh, qué limpio, qué bárbaro. No, no, no. Sino alguien que está siguiendo, buscando esa limpieza para ser grato delante del Señor, para ser acepto delante del Señor. Y que el Señor, a través de que le estamos obedeciendo, Él bendiga más abundantemente. Entonces, primero, limpiarse, y lo siguiente, aprendan a hacer el bien. Es muy importante después aprender a hacer el bien. Primero, limpio, posterior, aprendo a hacer el bien. Hay que limpiarse de todo ello. ¿Para qué? Para entonces, ¿verdad?, ser bendecidos por el Señor. Entonces, miren, quiero mostrarle dos ejemplos de dos personas que estaban caminando en camino de pecado, pero una siguió en su camino por esa pensar que estaba bien. Y entonces quiero mostrarle aquí en el libro de Samuel, 1 Samuel 15:13, dice aquí: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Verso 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este, que yo oigo con mis oídos. Versículo 15, y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué quiere decir toda esta historia? Estaba el rey Saúl, y el Señor le dice, por medio del profeta Samuel, le dice a Saúl: Saúl, mira, está el rey Amalec, es un enemigo de ustedes, y ese enemigo de ustedes es un enemigo acérrimo, porque siempre ha habido guerra entre ustedes, pero el problema es que Amalec es traicionero y siempre ataca en la retaguardia y ataca a los más débiles. Por lo tanto, entonces Dios le dice a Saúl: Saúl, destruye a Amalec, destruye toda su país, destruye toda su ciudad, destruye todo, de niño, todo, destruye animales, el oro déjalo ahí, todo lo que esté, que se destruya, y no vas a tomar absolutamente nada. Es una venganza que yo tengo contra él, extraordinario. Entonces, Saúl llega, ¿verdad?, y no hizo lo que el Señor le mandó. Entonces, como que podríamos tomar este ejemplo de que el Señor a lo mejor nos manda a limpiarnos. El Señor nos manda a ser puros y santos delante de Él. Pero la gente va: no, es que mira, Señor, es que fui a trabajar horas extras. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no me fuiste a visitar el domingo? Es que, Señor, mira, te traigo una ofrenda extraordinaria que saqué durante la semana por trabajar, y entonces ya tengo 20 años que no voy al templo, pero mira, aquí te entrego mis ofrendas y mis diezmos. Pero eso Dios no le mandó. Eso Dios no le mandó. Y entonces él se empieza a justificar, Saúl, y dice: no, pero mira, te traje lo mejor. Posterior le vuelve a decir Samuel: oye, pero el Señor no te mandó eso. Es que mira, el pueblo me aventó, y entonces pues no tuve de otra más que hacerles caso, porque si no me iban a matar. Y entonces como que se fue justificando en sus cosas. Y hay mucha gente que se puede justificar. Se puede justificar: es que es muy difícil, es que no tengo tiempo, es que, ¿qué van a decir de mí? Es que soy el único cristiano en mi familia, ¿qué va a decir mi familia? Es que la tradición que me heredó mi abuelito, mi tío, no sé, y entonces ¿qué va a pasar? Su memoria. Eso el Señor no nos está diciendo. El Señor nos dice: haz esto para que yo te bendiga. Haz aquello para que dejes de estar en vergüenza, en un camino que te va a llevar a muerte. Entonces muchos se justifican: no, es que tuve mucho trabajo, es que no tengo esto, no tengo el otro, y pasa esto, y pasa aquello. No, hermano, hagamos lo que el Señor nos manda. Y se lo digo como alguien que ha vivido esas dos cosas. Alguien que está lejos del camino del Señor es amargo y difícil, estar en contra de un Dios vivo. Pero bendito el Señor cuando estamos ahí en el quiero y trato y estoy ahí adelante y luchando. El Señor es tan misericordioso que nos bendice a manos llenas. Entonces, hermano, le voy a mostrar ahora el ejemplo de David. David, recuérdese que David tomó una mujer que no era suya, mandó a matar al esposo de esa mujer y hizo todo un desbarajuste, ¿verdad?,
por, por andar tomando mujer que no le correspondía. Entonces viene un profeta llamado Natán y le empieza a decir, y mire, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es una palabra que viene de parte de Dios, se la dice a Natán, Natán se la dice al rey David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque hay esa diferencia, porque al otro rey se volvió loco y se murió muy feo. Pero aquí David inmediatamente le dicen, estás pecando, le dicen, ciertamente he pecado. ¿Ya? Señor, aquí estoy, pequé, lo hizo de todo corazón, no de labios nada más. Y entonces, en ese mismo momento que él dice, sí, la verdad, soy un pecador. La verdad, Señor, digo groserías. La verdad es que trato mal a mis hijos, les digo esto, les digo el otro. Sí, la verdad es que estoy en este problema. No, es que la verdad, si no estoy casado. No, es que la verdad, Señor, tenía 5 novias y aparte la esposa. Sí, estoy mal. Entonces, amado hermano, vea la diferencia. Uno alcanza misericordia y Dios lo sigue bendiciendo porque se arrepintió, cambió, pero el otro no, y no alcanzó misericordia, alcanzó camino de muerte, y una muerte terrible, porque la Biblia nos narra que se suicidó, que eso es terrible, hermano. Eso es terrible, abandonar la vida así, porque dice que lo estaban persiguiendo, y entonces en una parte dice que se echó sobre su propia espada. No, eso es algo, hermano, desastroso. Y más para alguien que a lo mejor ya estaba yendo al templo, estaba buscando al Señor y todo, pero no se quiere arrepentir de un pecado, sigue en lo mismo, y echarse y suicidarse. Y la Biblia es clara y dice que los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, vemos aquí, cuando yo veo esto, cuando yo hace mucho tiempo, ¿verdad?, lo leía y decía, es que esto es terrible. Los dos siendo reyes, los dos siendo bendecidos por el Señor, Dios les dio instrucciones a ambos, pero uno aferrado a seguir haciendo el mal. Y empezó a justificarse, y empezó a echar culpas, pero el otro dijo, sí, he pecado, Señor. Y entonces viene el Señor y dice, tranquilo, ya admitiste que pecaste, no hay problema, te voy a restaurar, te voy a limpiar y te voy a quitar tu pecado también. Y sí, porque así Jesucristo viene de la raíz de David, viene de la descendencia de David. Entonces mire que a través de que, no porque haya pecado, sino porque se arrepintió. Entonces cuando venimos al arrepentimiento, arrepentirnos es me siento mal, golpe de pecho, no, arrepentimiento es dejar de hacerlo. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, deja de hacerlo. Entonces vemos a David que se arrepiente, se aparta de ese mal camino, se aparta de un camino que lo estaba llevando a muerte, pero dice, sí, la verdad, soy un pecador, la verdad sí, hice mal. Y entonces el Señor lo trae a un camino derecho. El otro le dice, ¿estás pecando? No, pero mira, traje esto. Y entonces vemos que muchas cosas que aparentemente son buenas, no son buenas. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen correctos. Hay caminos que a la gente le parecen, sí, no hago mal a nadie. Y eso no significa que no vaya un camino de muerte. Entonces, lo único que quiero concluir, ¿verdad?, antes de que terminemos, solamente 2 últimas citas, Salmo 25, 4 y 5, y todavía tengo otro Salmo, capítulo 50, y mire, no, yo no vengo a molestar a alguien o a juzgarlo, no, el que juzga es Dios, el que nos redime es Dios. Yo como predicador tengo que decir la verdad. Yo no puedo estar diciendo a la gente, es que Dios es bien bueno, y la verdad todos se van a ir al cielo así con groseros, diciendo groserías, y robando, y delinquiendo, y emborrachándose, y tomando la mujer de su prójimo, y esto. No, hermano, no, tenemos que hablar la verdad. Es un tiempo en el cual a mí me enseñó mucho una frase que decía que en los tiempos donde la verdad no la quiere oír la gente, el que habla la verdad está haciendo una revolución. Y creo firmemente que nosotros tenemos la verdad absoluta y que tenemos que hablarla. Si la cree la gente, bendito sea el Señor. Y si no
no la cree la gente, bendito sea el Señor. Yo, hermano, lo que anhelo y deseo es que mucha gente venga al camino del Señor. Pero no podemos querer el favor de Dios si solamente estamos diciendo cosas que la gente quiere oír, que va a ser rica, que va a ser millonaria, que va a ser próspera, que esto, que el otro, pero no abandona sus malos caminos. Eso Dios nos lo enseña a través de esos 66 libros tan hermosos. Entonces, mire, dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Mire qué hermoso estas palabras. Muéstrame el camino que tú seguirías. Oh, esto es algo mayor, ¿verdad? Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Entonces, mire, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. El camino que el Señor toma, hermano, indudablemente es el mejor. Entonces, lo que deberíamos estar pidiendo al Señor es que nos enseñe. Y no para que se quede como un conocimiento ahí en vano, no, sino un conocimiento que lo podamos nosotros, amado hermano, practicar. Porque eso nos va a traer guianza. Mire, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino. Versículos 5, guíame y enséñame tu verdad. Entonces, como que entre la verdad y el camino se juntan, ¿va? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice aquí, porque tú eres mi Salvador. Entonces, mira, hermano, ese tendría que ser nuestra petición, pedir al Señor que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe para salir de los malos caminos y entrar en el camino recto y angosto, que va para salvación, para bendición. Va a haber cosas que va a ser difícil que podamos abandonar porque tenemos que ser sinceros, a lo mejor sí nos gusta y nos gusta demasiado. A lo mejor, hermano, tenemos 50 años practicando eso y nos agrada. El Señor no está en contra de eso, dice, Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Yo he conocido testimonios de gente que fumaba y entonces viene el Señor y le dice, no, es que lo tienes que abandonar, hijo. Y le dice, pero Señor, es que me gusta mucho el cigarro, mira, me gusta cómo hago donitas y me gusta el sabor y me relaje. Señor, me gusta. Y entonces ese testimonio me cambió la visión, porque entonces dice que cuando salió del templo, dijo, caray, como que ya no quiero fumar. Y a partir de ahí ya no fumó, pero le fue sincero y fiel al Señor, diciéndole, Señor, es que a mí me gusta. Y entonces cada uno de nosotros puede haber pecados que realmente nos gusten, porque hay pecados que a lo mejor nos desagradan, pero lo hacemos. Pero hay pecados que a lo mejor sí nos gustan, pero el Señor nos ayuda. ¿Para qué? Para salir de todo ello. Entonces quiero terminar con este Salmo, capítulo 50, versículo 23. Salmo, capítulo 50, versículo 23, dice aquí, el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces, mire, hermano, esto está hermoso. Cuando estaba ahí viendo las citas y todo esto, cuando vi y esto es algo que el Señor quiere para todos nosotros. Y al que ordene su camino, le mostraré mi salvación. Entonces, alguien no puede ir al cielo si no ordenó su vida. Alguien no puede vivir en paz si no ha ordenado su vida. No puede vivir feliz, contento, si no ha ordenado su vida. Esto está sencillo de entender. Y mira, hermano, como que nos cuesta. Dile, Señor, ayúdame, Señor. El que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. Y en el mismo Salmo dice, ¿con qué ordenará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Entonces eso nos va a ir ordenando, nos va a ir limpiando. No lo vas a hacer solo, amado hermano, no lo hacemos solos. Es su gracia, es su misericordia, el Espíritu Santo ahí trabajando en nosotros. Cuando menos te des cuenta, dejarás de hacer muchas cosas. Cuando menos te des cuenta, vas a vivir mejor de lo que ahorita estás viviendo. Tal vez estás bien, buen trabajo, en paz y a lo mejor ahí la llevas. Pero mira, lo bueno no es extraordinario. Y lo extraordinario no es lo perfecto. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si estás bien,
¿Vas a dejar lo mejor por estar bien? No, mejor avanza a lo extraordinario. Y si a lo mejor estás en lo extraordinario, avanza a lo perfecto. Es como, le vamos, ya para terminar este último ejemplo, es como si yo le dijera a alguien, un empleado, ¿cuánto ganas? Oh, es que yo gano 20,000. ¿Y cómo te sientes? Bien, gracias a Dios todo bien, ya estoy pagando mi casa, ya casi la termino, estoy pagando mi auto, mi último modelo, los niños van al colegio particular, todo bien, vamos de vacaciones una vez al año, todo chévere. Y entonces que alguien le dijera, oye, ¿y no quieres ganar 50,000? Y que dijera, no, así estoy bien, con 20,000 y... Oye, pero ese trabajo vas a trabajar menos y vas a ganar más. Es un trabajo que vas a tener buenas prestaciones y todo. ¿No te interesa? No, estoy bien. Entonces mucha gente se queda así. Oye, mira, esto está extraordinario. No, prefiero esto. Oye, estás en lo extraordinario, estás ganando 50,000. Oye, ¿no te gustaría ganar 100,000? No, estoy bien así. Y eso es muchas veces esa mentalidad. Pero como no hablamos de dinero, sino como hablamos de bienestar, que muchas veces no se percibe de la misma manera, la gente piensa que donde está es bueno. Pero Dios tiene cosas mejores cada día para todos nosotros. Eso tenlo por seguro, mi amado hermano. Esta prédica es para reflexionar, esta prédica es para buscar más, aprender de la palabra del Señor y que podamos ir recibiendo mayores bendiciones. Cada que abandonamos algo, el Señor es tan bueno que el Señor nos bendice de otra manera. Dejamos algo y el Señor te bendice. Avanzas más a ser santo, a ser consagrado delante del Señor y el Señor te bendice más. Así es que, mi amado hermano, vamos a orar en esta noche y terminamos esta enseñanza. Espíritu de Dios, Señor, yo sé y estoy seguro que tú quieres que nos arrepintamos y cambiemos de manera de pensar y de hacer. Señor, yo sé que este mundo es muy atrayente, sé que este mundo, Señor, brilla, que este mundo, Señor, todo lo que ofrece, complace el alma, la carne, todo lo que ofrece, Señor, este mundo es atractivo a los ojos, al corazón. Pero, Señor, permítenos avanzar y dejar de lado todo eso para recibir mayores promesas y bendiciones. Te ruego, Señor, que podamos abandonar el pecado, que podamos abandonar, Señor, verdaderamente nuestros malos caminos y que nos muestres tu salvación. Señor, que a través de tu palabra podamos nosotros recibir ese cambio de ideas y que podamos, Señor, avanzar a ser santos como tú eres santo. Tú nos pides eso, Señor, no el por qué nos pides, sino para qué nos pides que seamos santos. Nos pides que seamos santos para que haya protección perpetua. Nos pides que seamos santos, Señor, como tú, para poder recibir herencia espiritual. Nos pides que seamos santos para que el enemigo no nos pueda tocar. Nos pides que seamos santos para que podamos, Señor, ver tu gloria y tu poder. Nos pides que seamos santos para poder también alcanzar las bendiciones del futuro. Te ruego, Señor, que podamos ser convencidos por tu Santo Espíritu y que podamos avanzar en este camino que se llama Jesucristo. Espíritu Santo, convéncenos de pecado, justicia y de juicio para que podamos abandonar toda clase de pecado. No con esa tristeza, Señor, que viene del mundo, sino con esa tristeza que viene a darnos un arrepentimiento genuino. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te suplico, Señor, que nos enseñes cada día más de tu palabra y que también, Señor, me ayudes a poder ser sabio y prudente y poder mostrar a la gente, Señor, el verdadero camino que eres tú, para que juntos transitemos en él, andemos por él y que en algún momento lleguemos a la meta. Te lo ruego en tu nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo sábado en las clases y el día domingo en nuestro servicio al aire libre. Solamente te ruego una vez más que seas tomando tus medidas de sana distancia, que seas poniéndote tu cubrebocas, que sigas teniendo ahí a la mano gel antibacterial o que te estés lavando frecuentemente las manos. Confiamos en Dios, pero amado hermano,
los que obedecemos las autoridades que Dios nos ha dejado. Y esto es algo de higiene que tenemos que hacer siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde y que moren bajo la sombra del Omnipotente. Bendiciones.